A continuación, daremos inicio al conversatorio con la participación de Alejandro de la Fuente. Él es director fundador del Instituto de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. También nos acompaña Judith Morrison. Ella es asesora senior de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Roberto Rojas, representante de la OEA. Adelante. Queríamos comenzar por disculpar a Judith y a Roberto, que estaban efectivamente ahora en el Ministerio de Cultura, pero el tráfico tirando de nuestra ciudad no les ha permitido llegar. Entonces, bueno, tendré que asumir yo las veces de sentarnos a conversar con Alejandro e invitarlos a ustedes a que nos hagan, por supuesto, preguntas. Yo más bien quería comenzar a motivar, a provocar a Alejandro a la conversación y decirle que nos cuente esto más bien con lo que termine el video, porque ustedes han visto que cuenta muchas cosas interesantes que apuntan también a la reflexión con la que comenzó Alejandro antes de la presentación del video. Pero le quería preguntar respecto a eso que nos dice, a construirnos a partir de nuestra doble identidad. ¿Es solo doble identidad? ¿O es pensar en una diversidad, una multiplicidad de identidades? Y no sé si te inclinarías de repente por hacer la reflexión por ese lado y comenzar a desmenuzar todo lo que el video nos propone como reto. Por supuesto es una pregunta complicada, pero yo los voy a invitar a pensar sobre esto de otra manera, porque en este tema de las identidades nadie se levanta, nadie se despierta en la mañana y dice yo soy negro, o yo soy blanco, o yo soy esto. Todo el mundo se despierta siendo amante, esposa, esposo, hijo, padre, madre. Uno se levanta, toma café, va al baño, se lava los dientes, ¿verdad? Uno hace muchas cosas y ninguna de estas identidades racializadas juega ningún papel en eso. Hasta que salimos a la calle. Y entonces a una persona la detiene un policía. Y al detenerla el policía la marca, la racializa. Ahí se construye el sujeto negro, o en sociedades antisemitas el judío u otras minorías, o el sujeto hispano en algunas ciudades de Estados Unidos. El sujeto es construido, la persona es construida, esas identidades son impuestas de alguna manera, son forzadas. Entonces, cuando uno no tiene una o dos o tres identidades, uno tiene 200 identidades, ¿verdad? Cuando uno está en la escuela es estudiante, cuando está en la mesa es profesor, cuando está comiendo alguien con hambre, cuando está bailando es un bailador, cuando está cantando, canta. Y entonces de todas las identidades humanas, de todos los sombreros que usamos todos los días, hay uno que parece importar constantemente, que es el color de la piel, como si eso definiera a nadie. Pero esto es una cosa totalmente artificial. Esto es algo totalmente construido, es algo que las personas, nadie nace con eso. Nadie. Todo el mundo, a las personas las enseñamos a identificarse de esa manera. Piensen cuánta violencia hay en ese proceso. Que un ser humano que puede ser comprendido de maneras tan diferentes
sea reducido a una variable. Y piensen en el proceso histórico enormemente violento a través del cual personas africanas de una multitud de culturas que venían de distintos grupos lingüísticos con distintas tradiciones, estructuras familiares, culturas musicales, culturas visuales, todas esas personas, Bantú, Yoruba, Lucumí, Soso, son reducidos a una categoría: negro. Bantú, negro. Yoruba, negro. Soso, negro. Bran, negro. Negro, negro. Eso es una invención de Occidente. Nadie salió de África como negro. La gente salió como Yoruba, la gente salió como Bantú, con sus lenguas, sus historias, sus culturas, sus amores, sus desamores, sus rencillas, sus guerras. Negro. La construcción de esa categoría es un acto de una violencia epistemológica tremenda. Entonces se nos olvida a veces en la vida diaria esta historia. Pensamos que eso es natural, que es normal, y no lo es. Eso es el fruto de una historia muy especial de violencia y de sujeción y de subordinación. Bueno, pues si la auditoría me permite una preguntita más a partir de lo que Alejandro nos acaba de decir, es efectivamente el ejercicio que hace Skip Gates cuando nos presenta a estas personas desde la dimensión de su talento, desde la dimensión de la construcción de una identidad o una personalidad que muestra lo mejor de sí mismo, pero también lo mejor de su herencia, ¿no? Que creo que es de fondo la mejor información que nos presenta el video y que ya nos pone en otro nivel de reflexión. Bueno, porque el video busca recuperar una historia, en parte porque el propio Skip Gates, de verdad, él es sincero cuando dice que no tenía idea de que en Perú había personas afrodescendientes. Eso no es una... Eso es un... Él está siendo sincero. Les digo la verdad. ¿Ustedes saben cuál es el gran mérito de este documental? Es que Skip Gates es un gran intelectual afroamericano. Si él no lo sabía, ¿cuántos americanos creen ustedes que no sabían o no saben aún que hay personas afrodescendientes en Perú, o en Ecuador, o en Colombia? No voy a mencionar Brasil, porque quizás es exagerado, ¿verdad? Pero en muchos de estos países la gente no sabe. Entonces el gran mérito del documental es que comparte con el gran público americano la realidad de que la diáspora africana también tiene raíces enormes en América Latina. Y la gente aprendió por primera vez de que en América Latina existían muchas personas afrodescendientes. Y eso ha sido muy importante. Y él lo hace con una enorme sensibilidad. Porque ¿qué es lo que hace? Intenta encontrar aquí la riqueza cultural de Afroperú. Desde la música, desde la literatura, desde la pintura. Yo aprendí de Pancho Fierro, por primera vez yo, que soy historiador de América Latina. Aprendí de Pancho Fierro a través de ese documental. Y en cuanto encontré eso, me puse a cazar a Pancho Fierro y a buscar libros de Pancho Fierro. Y llegué a Lima y me fui a Mali a buscar, a ver si podía ver. Por cierto, las acuarelas de Pancho Fierro está cerrada la sala, así que no pude verla. Pero bueno, regresaré. O sea que también el documental juega ese papel de presentar Afroperú al mundo y compartir Afroperú, una parte rica e importante de Perú con el mundo. Listo, yo tengo más que preguntar, pero ahora le toca a ustedes. Así que no sé quién se atreve. También le pueden preguntar a ella. Por aquí, con total confianza, de verdad que no le genera nada de curiosidad. Sí, ¿no? Sí. Es verdad. Y cuando conocí a Gay, me pareció sumamente interesante el proyecto que él tenía de hacer este trabajo, ¿no? Pero la profundidad con que él ha visto a Latinoamérica es tremendamente extraordinaria, ¿no?
porque eso nos permite ver a Latinoamérica como una unidad. Y cuando yo planteo de que hay que preocuparse más por el aspecto de la integración de los países latinoamericanos, y es la propuesta de las tigritudes que yo manejo, es porque considero de que, si bien es cierto, debe haber políticas públicas, debe haber acciones particulares, lo importante es ver la nación en su conjunto como un elemento de peruanidad que nos permita buscar el desarrollo cultural, social, económico y político, ¿no? Es en esa medida que yo hago la propuesta ahí hace 5 años y todavía la sigo manteniendo, de que hay una necesidad mayor, ¿no?, de ver el Perú de 31 millones de habitantes, ¿no?, como una posibilidad de integración total. Y las nuevas generaciones están dando saltos cualitativos y cuantitativos extraordinarios para la búsqueda de ello, sin que ello implique dejar nuestra identidad de lado. Y en ese sentido tengo que saludar a mi amiga, a mi alumna, a mi hermana, a mi compañera Susana Matute, por el trabajo que está haciendo en el Ministerio de Cultura y que anteriormente lo hizo en el Ministerio de Educación. Pero, Alejandro, yo te quería preguntar, ¿no?, de qué forma podemos ver la propuesta de Gay en relación a lo que sucede, por ejemplo, en Chile, donde se ha diluido bastante la población afro en relación a lo que sucede en el Perú. Bueno, en los países, hay países donde la población afro, Chile no es el único caso, ¿verdad?, Argentina también, es menos visible. Pero aún en las sociedades en que la población africana es menos, o la población afrodescendiente es menos visible incluso en el Perú, hay una participación fundamental en la creación de esas naciones. En el documental se mencionan las guerras de independencia, ¿verdad? Quizás ustedes no sepan que las tropas que cruzaron los Andes hacia Chile estaban pobladas en gran medida por soldados afrodescendientes. Gil de Castro vivió mucho tiempo en Chile y trabajó mucho, el gran pintor afroperuano, y trabajó mucho tiempo en Chile. Entonces, de lo que se trata es de recuperar, y de nuevo eso es lo que hace el documental, es invitarnos a recuperar estas historias, a poner estas historias en el centro de cómo pensar las naciones. Porque si se va a hablar de integración, que es una propuesta con la que yo personalmente estoy de acuerdo, esa integración tiene que hacerse sobre la base de la valorización de todas las contribuciones. Y cuando estemos hablando de contribuciones, los africanos y sus descendientes tienen que ser una parte central de esa conversación. Tiene que ser una parte central de esa conversación en Perú, tiene que ser una parte central de esa conversación en Chile, tiene que ser una parte central de esa conversación en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en país tras país tras país, porque este continente fue construido en gran medida por los africanos y sus descendientes. Alejandro, muy buenas noches. Me siento muy feliz de que os he mencionado la importancia de los negros en la emancipación y en la independencia. Vengo trabajando hace 4 meses siguiéndole el rastro a los afros que estuvieron en la escuadra naval de Lord Cochrane y después la de San Martín, y descubrir lugares donde nosotros los negros nos hemos blanqueado, diríamos, ¿no? Pero creo que lo rescatable de esta conversación es decirle a nuestras nuevas generaciones que no olvidemos a nuestros personajes, que no olvidemos a los grandes héroes afros, porque si San Martín o Lord Cochrane y Bolívar no hubieran incluido en sus ejércitos a los afros, quizás hubiera peligrado la emancipación y luego la independencia. Tenemos en el norte del Perú al primer grito de independencia en 1819, donde los negros fueron fundamentales en Supe, y estamos haciendo un trabajo con nombres exactos de esclavos que estuvieron inmersos en este trabajo. Por eso es importante que los jóvenes que están aquí
revaloren y aprendan, ¿no? Como decía Cheche, nuestros hijos han dado un salto cualitativo, pero es importante también que trabajemos para que nuestra comunidad negra reconozca a nuestros propios héroes y heroínas. Esto de buscar nombres, de identificar personas es fundamental, y la saludo por ese trabajo, porque parte del problema de la forma en que hemos escrito las historias de nuestras naciones es que los esclavos son una masa anónima, un grupo de gente más o menos en serie que carece de identidad personal. Por supuesto, eso es una construcción. Cada uno de esos seres humanos tenía una identidad o varias identidades, sufría, amaba, lloraba, reía. Y es muy importante, por lo tanto, inscribir en las historias de nuestras naciones, eso es parte del proceso de integración, inscribir esos individuos, esos hombres y mujeres que hicieron contribuciones importantes y que no deben ser simplemente diluidos en una categoría general como esclavizados, negros o soldados negros. No, vamos a buscar a las personas individuales y aprender lo que hicieron, aprender lo que contribuyeron. Inscribamos esos nombres en la historia de la nación. La historia de la nación será más rica si hacemos eso, porque las historias de nuestras naciones en muchos casos han sido blanqueadas. Eso ha sido también un acto de violencia, de simplemente excluir a muchas de esas personas, muchas de esas contribuciones, para crear una genealogía blanca de la nación. Entonces el trabajo que usted está haciendo en ese sentido es muy importante. Y sí, invitar a los jóvenes a que se sumen a eso, que queda mucho por hacer, mucho por investigar. La historia de América Latina tiene que ser reescrita y le toca a los jóvenes hacer eso. ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece muy importante lo que estaban mencionando acerca de reescribir la historia peruana, incluyendo a los personajes afroperuanos, que tuvimos mucho que ver en la construcción de la sociedad, de la cultura también. Y yo quería preguntarte, ¿qué tanto crees que sería importante, también qué tanto sería estratégico, que vayamos un poco más atrás, no solo a la historia afroperuana, sino a la historia africana, personajes africanos, porque la lucha también estuvo allá, y allá también hay personajes importantes que podría ser, o esa es mi pregunta, ¿qué tanto crees tú que sería importante reconstruir esa historia y traerla acá, a la sociedad? Me imagino mucho a los niños afroperuanos, para que sientan de esa forma que son valorados, ¿no? O que su historia y su identidad social afrodescendiente es importante también, o es valorada, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar es que hacia el último del video, la última escena donde dicen que tenemos dos o más, nuestra doble identidad, ¿qué tanto crees que esto es, podría ser arriesgado decirlo, pero qué tanto podría ser esta práctica un blanqueamiento en vez de poder o haber podido ser más como un volver a mis raíces, si de repente la celebración que se diera ese día fuera más, de repente más negra? De alguna forma quería que me respondas eso. Bueno, son dos preguntas conectadas, ¿no? La primera pregunta, que es excelente pregunta, es una preocupación muy saludable. Creo que la respuesta es inequívocamente que es importante hacer eso. Es decir, que es muy importante incorporar a África en su diversidad, a las culturas en plural, africanas en plural, que construyeron el continente. Si uno le pregunta a cualquier estudiante
voy a hacer ninguna prueba ni nada, pero si uno le pregunta a cualquier estudiante quiénes eran los reyes de España al tiempo del descubrimiento, más o menos todo el mundo va a decir que Fernando, Isabel, más o menos todo el mundo va a saber. Ahora preguntemos quién era el rey de Dahomey en 1550, o quién era el rey de Benguela a fines del siglo XVI, cuando los esclavos, sobre todo Angola, empezaron a arribar al Perú. ¿Cuántas personas pueden responder esa pregunta? ¿Y por qué no importa eso? ¿Cómo es que no importa el hecho? Porque todo el tráfico de esclavos se monta sobre una geopolítica africana complejísima, donde distintas formaciones políticas están en pugna, y eso crea los espacios y las condiciones para facilitar el tráfico de esclavos. Sin embargo, nosotros no podemos decir nada de eso, porque lo que importa es Fernando e Isabel. No importa para nada qué estaba pasando en Dahomey, o qué estaba pasando en otra multitud de formaciones políticas, no quiero decir reinos, porque muchos no eran ni reinos, formaciones políticas africanas. Entonces sí hay una necesidad enorme de incorporar la historia africana seriamente en estas narrativas nacionales, porque nos toca oponernos a lo que explicaba antes, que la construcción misma de la categoría negro es una construcción que está basada en eliminar y en borrar todas esas historias africanas. Si queremos deconstruir esa categoría, nos toca estudiar a África seriamente. Y ese es un proceso que está empezando, que se está empezando a popularizar incluso en algunos sistemas escolares de América Latina, pero parte del problema es que no hay mucha gente formada, hay que formar maestros para desarrollar esa agenda educativa. De manera que creo que si hiciéramos eso, pensaríamos esas contribuciones de una manera muy diferente. El tema de la doble identidad y de los discursos nacionales es una pregunta complejísima, ¿verdad? Que por una parte las identidades nacionales a veces han sido enormemente opresivas, han sido construidas de formas excluyentes, pero hay sueños nacionales latinoamericanos que también vale la pena repensar. Se ha puesto de moda criticar mucho a los pensadores latinoamericanos que en los años 20 y 30 crearon proyectos de nación incluyentes, no sé, estoy pensando en Vasconcelos, en México, en Gilberto Freire, en Brasil, o en Fernando Ortiz, en Cuba, y todos usaban metáforas de mezcla, ¿no? El ajiaco cubano Fernando Ortiz, la raza cósmica de Vasconcelos, la civilización luso-brasileña de Gilberto Freire. Pero estos eran utopías latinoamericanas, eran proyectos de futuro. Nicolás Guillén, un poeta cubano, afro-cubano, decía: algún día se dirá color cubano. Él sabía que no era verdad, que el color cubano era una metáfora, que no era verdad, que en Cuba existían enormes diferencias raciales, discriminación, racismo. Pero el sueño de crear desde América Latina una fusión diferente, algo que pudiera trascender las diferencias, es un sueño integrador. Cheche acaba de salir, pero es un sueño integrador que creo que a él le gustaría. Y que es un sueño, es una apuesta latinoamericana producida, pónganse en el contexto de los años 20, de los años 30, el momento más alto del racismo científico que viene de los centros más avanzados de Occidente, incluyendo la universidad en la que yo trabajo, produciendo una ciencia que clasifica a los seres humanos de acuerdo a una serie de variables biológicas, en más inteligentes, menos inteligentes, mejores, peores, más tontos, menos tontos. Entonces, frente a esa ciencia, estos pensadores latinoamericanos crean una visión integradora, que de nuevo ha sido utilizada para acercarme a tu pregunta. Sí, ha sido utilizada a veces de una forma blanquizante, de una forma excluyente, pero que son sueños que han sido también utilizados políticamente para generar muchas políticas de justicia social y de justicia racial. No es casualidad que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945,
después de un momento absolutamente terrible del racismo en Occidente, con la Alemania nazi, la expresión más acabada del racismo occidental. Después de ese momento, cuando la UNESCO se enfrenta a la necesidad de estudiar el problema racial en el mundo, ¿a dónde se mira? A América Latina. Para encontrar respuestas a ese racismo extremo, la UNESCO, una organización europea, se gira a América Latina e intenta buscar respuestas en nuestras tierras. Esos son los sueños latinoamericanos de integración e inclusión racial. Buenas noches. Un minutito, Susana, el señor Comical, ¿cómo están ustedes? Yo soy Raquel Buenaño de Chincha, por la cual a mí me preocupa que los muchachos no sepan la historia, lo que usted está diciendo de los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque todos los foros se concreta aquí en Lima y no se llega a Chincha. ¿Cómo yo hago saber a la gente de Chincha la historia de lo que usted está contando? Y cuando usted es un historiador, que usted es el encargado de contarle a ellos lo que los afrodescendientes han aportado en nuestros ancestros. Por ejemplo, usted ve la foto, esa foto que está al frente, la imagen de la afrodescendiente que usted la ve, es de Chincha. Como la imagen de ella, hay miles de mujeres, miles de chinchanas, nazqueñas, de Acarí, que están igual como ella. ¿Cómo se le explica a los nietos de ella hacia el futuro? Ni siquiera el gobierno del país se preocupa en ir a Chincha. Yo he pensado ponerme un polo que diga: exijo mi derecho como afrodescendiente, exijo mi derecho, porque desde que yo nazco, señor, dice soy peruano, y mi derecho nadie me lo quita, pero sí el derecho de ver esa pobre gente en Chincha trabajando como esclava, y a la vez ni siquiera llegó a una universidad. La vez pasada, cuando un foro, le propuse al expresidente Ollantumala que por favor hiciera una universidad estatal, donde la gente sepa quién fue los grandes historiadores, grandes afrodescendientes que han aportado cultura. Ellos no lo saben. Yo voy y le digo a ellos, tampoco, yo no tengo universidad, pero sí tengo universidad en la vida, que he recorrido Venezuela, Brasil, Bolivia, Panamá, y eso es lo poco que he sabido yo, se lo transmito a mis hermanos. Y yo agradezco al Instituto INA por también poner un instituto de Chincha, y le agradecería antemano de favor que ellos también son un foro en Chincha, narrando los mismos historiadores, las historias que usted está narrando acá, para que los chinchanos, los nazqueños, la Acarí, toda esa parte donde están los realmente negros, que no saben lo que es libertad. Porque a mí me parece que siguen siendo esclavos, ¿no? Porque ellos no van a una universidad. Un muchacho termina sus 5º año de secundaria a trabajar en el campo. ¿Qué le aporta ellos a sus hijos? Se acuestan como chanchos y se empiezan como chanchos sin pensar un mañana. Porque el presidente, estoy presente porque yo soy también gobierno Chincha, también gobierno Pisco, Ica, Acarí, esa zona. Y a mí me preocupa porque la vez pasada fue el ministro de Educación, le dije, los negros no son solamente para bailar. Voy a Chincha porque ella es rica, morena. La negra no es un mercado de carne. Ya, señor, muchas veces me molesta mucho. No, el negro sirve para bailar. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde el negro dejó de pensar 12 horas? El negro piensa 24 horas. El hermano Panamá dijo, le abro el camino para que usted me siga. Y hay que seguir o vamos. Y estoy muy preocupada, señor, que por qué no avanzamos la gente de Chincha. Todo se filtra en Lima. La ONG, la asociación en Lima, toda la repartición en Lima. ¿Y qué de nosotros los de Chincha? ¿Qué de nosotros los negros allá? Seguimos trabajando como esclavos, sin ser latigados. No, señor, le agradezco mucho a toda la gente de los que están presentes, y también a la vez a la Embajada de los Estados Unidos, que vea también nuestros problemas que tenemos aquí en el Perú. No somos visibles los gente del sur. Estamos escondidas de la falta del gobierno. El gobierno ya tiene que despertar que los negros también somos peruanos igual como todos, andinos, amazónicos, los 3 razas que somos igual. Todos por igual, sin discriminación, todos por igual. Todos tenemos necesidad, todos comemos y todos tenemos que tener un futuro hacia el mañana y aportar ideas.
Porque no, en un país, si no portamos esa idea, si no todos empujamos el camión que va manejando el presidente, no seremos nadie. Y nadie, no queremos un futuro incierto, la droga, la borrachera, solamente pensando en el fútbol que pueda sacar su mamá hacia adelante, como son ahorita los futbolistas de la selección peruana. Usted ve que casi la mayoría son mayores. La mayoría son madres que han luchado de madre y padre, han sido bailarinas. La mamá de Jefferson, la mamá de Guerrero, han sido padre y madre luchadoras. Esos son los ejemplos de muchachos que también yo quisiera ver en Chincha. Que sean muchachos futbolistas, el bien, que en el deporte, en carrera, en lo que sea. Le agradezco antemano y que me disculpo por lo poco que se habla. Pero siempre tengan recuerdo de la manera que tengan. Sí, bueno, a Raquel le agradezco que sea de las activistas que siempre está denunciando y generando efectivamente la agenda que nosotros necesitamos. Porque si no hay demanda de parte de la población afroperuana, tampoco el Estado sabe a dónde tiene que dirigir y focalizar su atención y su responsabilidad respecto a este ejercicio que tenemos de visibilizar y de garantizar el desarrollo de la población afroperuana. Yo le quiero contar a Raquel que con mucho orgullo la primera región que ha sacado una ordenanza para atender a la población afrodescendiente es Ica, y que estamos haciendo pilotos focalizados en salud y en educación en el Carmen, en San José de los Molinos, en Ica mismo, en el Ingenio y en Palpa. Entonces, sé que los 200 años de espera no son suficientes y 500 de historia menos todavía, pero tenemos que comenzar y tenemos la obligación de llegar al ciudadano de a pie, que es el que va a decir finalmente si algo en su vida cambió a partir de las políticas que se implementan a su favor y con la población. Entonces, yo espero que en el tiempo, en el futuro, más bien Raquel nos cuente de los casos de jóvenes, hombres o mujeres, de niños y niñas, de docentes y de otro tipo de profesional de cualquier carrera que está dando servicios de manera pertinente, culturalmente, pero también de manera adecuada, como es que la población se lo merece, ¿no? Entonces, eso quería decir porque a eso también nos reta el video, ¿no? Saber que hay una población que no es poca, pero que es una población que requiere espacios y requiere condiciones para ser atendida y para ser visibilizada, ¿no? Y para que a futuro el ejercicio además sea y sea consistente con lo que nosotros ofrecemos, ¿no? No es solo que yo diga, sí, está el plan aquí y el plan va a resolver los problemas, no es cierto. Hay un largo y duro camino que allanar que pasa por la responsabilidad que el Estado tiene de atender a la población, pero porque la población también sea clara respecto de lo que solicita. Y voy a poner el ejemplo directo porque creo que es ahora un espacio pertinente para hacerlo, ¿ya? Miren, en este momento estamos negociando con Salud para que la variable de autoidentificación aparezca en la ficha, en la historia de salud, en la historia clínica. Si aparece efectivamente la categoría de autoidentificación, el profesional de salud le va a preguntar a la población, ¿y usted cómo se identifica? Y tiene que haber una población que diga cómo se identifica. Si le preguntan a usted cómo se identifica y la gente no sabe cómo se va a identificar, y la gente no dice que se identifica negro, negra, afrodescendiente, afroperuano, sambo, mulato, moreno, como lo quiera hacer, entonces es por gusto el esfuerzo de haber colocado, ¿no es cierto?, la pregunta de autoidentificación para brindar un servicio pertinente. Porque cada vez que en la ficha aparezca que yo soy afrodescendiente, a mí no me pueden dar, si yo soy hipertensa, no me pueden dar la misma pastilla que le dan a otro poblador. Me tienen que dar un medicamento diferente. ¿Por qué? Porque ese medicamento que le dan a todo el mundo no me hace bien a mí como afrodescendiente. Entonces, eso es importante que ocurra. Y sí me parece valioso que espacios como este sirven para que la gente diga en voz alta qué es lo que demanda, para que nosotros además responsablemente lo sumamos
y hagamos algo porque eso. Creo que ya estamos uno más, dos más, pero veloz porque ya... No. Si el joven debe pedir la palabra antes que... Ok, más que nada me presento, soy Daniel Ferreira, soy empleado de Piura y estoy acá por estudios. Y, o sea, a mí como afrodescendiente, como un chico que le encanta su cultura y quiere saber cada vez más de ella, o sea, desde que entré a la secundaria empecé a tener un contexto racial muy marcado porque la gran mayoría de mis compañeros eran blancos y he tenido ese tipo, al principio era más como abuso porque ellos me molestaban con mi color y me decían cosas como negro choro, negro esclavo, cosas así, sin vainas. No les estoy diciendo mentiras, es verdad. Y así con el tiempo, ya cuando me hice como que más amigos, empecé a conocer más gente, ya me lo decían, pero ahora de broma, entre comillas. Y claro, esa vaina de todas maneras molesta y molesta demasiado, créanme. Pero yo, o sea, yo me voy a poner como ejemplo de lo que quisiera un chico afrodescendiente, bueno, por lo menos en esta época. A mí, personalmente, me encanta mucho saber, o sea, me encanta la cultura afroperuana, porque es lo que soy afro y peruano. Pero me gustaría saber mucho más sobre la cultura africana, de dónde vengo, o sea, cuáles son los ancestros de mis abuelos que estaban acá en las Américas. Porque si bien sabemos, la gente blanca tiene sus ejemplos ahí de los reyes europeos y pucha, se creen la gran vaina, pero nosotros ¿qué? O sea, es irónico, ¿no? Porque dicen, no hay discriminación, no hay nada de eso, pero es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros no nos enseñan a poder identificarnos de una forma... ¿Cómo puedo decirlo? De una forma buena, sino, o sea, para el peruano, para el blanco acá, la historia negra empieza en la esclavitud. Y eso no es verdad. Hay toda una historia. La historia negra no empieza con la esclavitud. Hay muchos pueblos, como dijo nuestro señor ponente Alejandro de la Fuente, hay muchos pueblos, muchos reyes, mucha historia, muchos personajes que nosotros quisiéramos conocer para tomarlos de ejemplo. Porque si nosotros como chicos tomamos de ejemplo a esas personas, no solamente a Farfán, a Carrillo, tenemos mucho más de qué guiarnos. Tenemos un referente como, a ver, como quien dice, ¿no? Yo quiero ser de grande astronauta o ingeniero, ¿no? ¿Y qué tal si yo quiero ser de grande como Martin Luther King? Si yo quiero ser de grande como, por ejemplo, Amador y promover la cultura. O Francisco, como dice disculpe, ¿cómo se llama? Francisco, ¿cómo? No, pero ¿cómo se llama usted? Sí, mira, claro, o sea, como propone ella. A eso me refiero, que los chicos tengamos un referente, porque mayormente no lo tenemos, y por eso cuando nos dicen negro, o cuando nos acusan de ello y nos bajan con eso, o sea, nosotros no tenemos cómo defendernos, ¿no? Es como que estamos, pucha, ya, brother, ya, chévere. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder, ponernos por encima y decir, ya, brother, pero o sea, mi raza, mi cultura tiene tal, ha hecho tal, ha aportado tal, créeme que es mucho mejor que simplemente que te digan algo y dejarlo ahí, o no hacerlo por miedo, o de repente por la intimidación. Y eso, más que nada, por eso, yo como chico quisiera saber mucho más sobre la historia africana y todo los antepasados que me han cubierto hasta este momento. Y también me gustaría tener mercado africano, ¿no? Porque digo, o sea, si yo soy un afroamericano, quisiera también tener, por ejemplo, poder ver cosas folclóricas de África aquí en mi país. Por ejemplo, los trajes típicos, me gustaría poder vestirme como uno, en serio. Yo lo compraría, sin vainas.
pero lamentablemente no hay. Lamentablemente no hay. Y eso más que nada me gustaría, porque creo que el mayor problema de acá del Perú es que no somos tan visibles. Somos invisibles, de hecho. O sea, por eso la gran mayoría de personas dice aquí no hay racismo, pero eso es mentira. Porque si una persona se va a cualquier afrodescendiente en este lugar, sabe y le entiende cómo las personas de otras razas, especialmente los blancos, lo han tratado antes. Cómo la sociedad lo ha tratado antes. Por eso. Y sería muy bueno que aparte de educación, en lo que viene a ser de África, también tuviéramos un mercado, o sea, económicamente hablando, para poder complementar esa autoestima histórica. Muchas gracias. Daniel, ¿verdad? ¿Es tu nombre? Daniel, esa historia, ese proyecto, esa necesidad que tienes tú de saber más, quédate con eso. No dejes ir eso. Esa historia nueva que hay que escribir, esos descubrimientos por hacer, eso no lo va a hacer un solo profesor, da igual si está en Harvard o en... Eso es un proyecto colectivo, es un proyecto en el que todas y todos tenemos que participar. Y me temo que ustedes, vuestra generación, les toca hacer mucho en eso. Y el otro comentario que te voy a hacer es, claro que cuando entraste en la secundaria encontraste ese problema. Tú te estás moviendo hacia arriba en el mundo, tú estás ascendiendo, tú estás estudiando, tú te estás preparando, tú estás rompiendo barreras. Prepárate porque vas a encontrar más de eso en la medida en que avances más. Es al revés, mientras más uno sube, peor. Prepárate, pero el reto tuyo, el reto de ustedes, el reto de vuestra generación es romper barreras, es seguir rompiendo barreras. Sigue rompiendo barreras. Quédate con esa inquietud, quédate con esas ganas de saber. No dejes ir eso, conviértelo en una razón de vida y un proyecto de vida. Será una vida bien vivida, creo. Solamente un pequeño comentario y quizás respuestas a dos interrogativas allí. Yo tengo una colección, yo tengo varias colecciones. Una de mis colecciones es una colección filatélica de aproximadamente 450 sellos africanos. Aparte tengo postales, aparte tengo, acá estamos el señor Zavala, que es el especialista, aparte tengo sellos postales y aparte, sí, esas 450 estampillas que tengo fueron, no en su totalidad, mostradas el año pasado en una exhibición que hizo el Ministerio de Cultura Desconcentrada del Callao. Esas 450 estampillas en que muestro África primigenia, como la conocemos, luego la historia de África, África colonial, los presidentes de África, los políticos de África y por supuesto la colonia, ¿qué fue la colonia alemana, la colonia francesa, la colonia española, inglesa y portuguesa? Esas 450 estampillas más todos los sobres no lo he podido mostrar este año porque no ha habido espacios. El mes de la cultura afroperuana está en esa colección. Aparte de eso, tengo una colección de peines africanos. Tampoco ha podido ser mostrada este año. Y aparte de eso, tengo una colección de muñecas negras. Las muñecas que la niñez afrodescendiente aquí en el Perú muy pocas veces ha visto, porque nuestras muñecas son mayormente estereotipadas, ¿no? Y algo ofensivas.
Bueno, parte de nuestro trabajo es conseguir esos espacios para mostrar, pero existen en el Perú. Todas esas colecciones están en el Perú. ¿Ustedes la de... No, perdón, ahí sí. No, solo quería... Bien, ¿qué tal? Buenas noches, ante todo. Soy Rodrigo Helguera, quien le habla. Vengo del Centro de Formación de Turismo, más conocido como Cenfotur. Y lo que en realidad me interesa saber es esto... Bien, ¿cuánto influenció mucho? ¿Cuánto influenció la comunidad afro acá en nuestro país? ¿Cómo es más que todo la comunidad afroperuana? ¿Cómo llegaron acá al Perú para aportar mucho, y no solamente con respecto al deporte, ya como mencionaron algunos aquí, sino también qué aportes dieron con lo que es cultura, también con lo que es gastronomía, ¿no? Y he visto que en Chincha se preparan varios muy buenos platos típicos, y también cómo es el estilo de vida. He visto en el documental que, por ejemplo, en las fiestas de 15 años no necesariamente se celebran con bailes clásicos, sino también con bailes alegres, ¿no? Podría equivocarme. Si fue así, las disculpas del caso. Y otra cosa muy importante: en cualquier sitio acá en todo el continente americano, siempre nos vamos a encontrar con personas afrodescendientes que buscan un objetivo como todos aquí. Y siempre vienen para aprender, siempre van a venir siempre van a venir para ser alguien en la vida, y eso ha sido demostrado. Mucha gente, lamentablemente, discrimina, no es necesariamente discrimina, aunque puede ser que sí, pero juzga a esa persona por muchas cosas, ¿no? Y encima hace parodias. En realidad son como una verdadera ofensa, como la que salió del Negro Mama de Jorge Benavides, ¿no? El cómico Jorge Benavides. Y bueno, ya es tiempo, siglo XXI, ya es tiempo de que se deje eso. Es tiempo de dar toda la prioridad, como todos, costa, sierra y selva, a la gente afrodescendiente. De verdad, ya es ya hay que darle más oportunidades en muchas cosas. Y como dije antes, como dije antes, quiero saber cuáles fueron sus aportes, y ratifico lo que digo. Hasta hoy día, y por siempre, los afros, los negros, siempre van a ayudarnos mucho, no solamente en este país,